Ya estamos en comunicación telefónica para la primera entrevista del día de hoy con la abogada María Ángeles Mussolini, que representa a Facundo Macarrón. Estuvo representándolo en impulsando el jury de enjuiciamiento que finalmente, como sabrán, terminó por destituir a los 3 fiscales que habían tenido en sus manos la causa por el crimen de Nora Dalmazo. Estamos hablando de Daniel Miralles, Javier Di Santo y Luis Pizarro. María Ángeles, muy buenos días y gracias por este contacto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes y gracias a la audiencia por escuchar. Bien, para mencionar, bueno, la principal novedad de esta semana fue que se conocieron Mm. los fundamentos de la decisión, el respaldo con el cual el jury destituyó a los 3 fiscales. ¿Hubo alguna cuestión sorpresiva, por decirlo de alguna manera, o era más o menos todo lo que ya se había visto durante el debate? No, era más o menos lo que se había visto durante el debate y más o menos a nosotros nos terminó de contestar esa pregunta que habíamos tenido latente al principio del debate, en donde nosotros nos preguntábamos si los fiscales tenían una respuesta de por qué no habían ido por una línea objetiva que se encontraba presente en el expediente. No lo pudieron responder y de hecho su defensa fue tendiente a voltear, digamos, el trabajo que hizo Pablo Jávega, que encontró el positivo justamente y le acercó la verdad a la familia y un poco a la sociedad. Entonces, terminamos confirmando, digamos, a través de los fundamentos, lo mismo que pensábamos nosotros, que ellos elaboran una teoría del caso a través de cuestiones subjetivas, es decir, esto fue atravesado desde el momento cero en la casa de Macarrón, cuando el cuerpo de Nora Dalmazo todavía estaba en la casa, estuvo atravesado por una cuestión de prejuicios. Se hablaba de los amantes de Nora Dalmazo desde el momento cero. Desde ese momento hasta enero hay 58 testimoniales que se tomaron preguntando por los amantes de Nora Dalmazo. Entonces, obviamente, terminamos, digamos, de entender cómo había estado atravesado este expediente y por qué no se llegó a donde se llegó, que era investigar una prueba objetiva que se encontraba en el expediente, que era un ADN NN, que no se sabía de quién era, a identificar, que esto fue, ya estaba en el 2007, 2008, la perito Nidia Modesti, que es la genetista que llevó a cabo el procesamiento de las muestras, dijo que si en el 2012 le hubieran traído las muestras, ya hubiera tenido el positivo, y hoy estaríamos hablando en otros términos, ¿no? Con una persona que probablemente, no lo puedo hablar de manera afirmándolo porque hay un principio de inocencia, pero probablemente ya se hubiera hecho un juicio en el 2012. María Ángeles, ¿cómo estás? Ailén Baudino te habla. Quería ¿Cómo estás, preguntarte Ailén? justamente sobre esto último que dijiste, porque hoy a la mañana leía las declaraciones del abogado defensor de Roberto Bársola, Zacarías Ramírez Rigo, quien decía que, todo este proceso del jury se había llevado a cabo de una manera digamos, como irregular desde su visión, digamos, porque se presumía que finalmente no se había enjuiciado al culpable y él se decía esto de que hasta el momento Bársola todavía es inocente porque no hay ningún proceso que demuestre lo contrario. ¿Cuál es la postura de ustedes con respecto a este argumento, digamos, de la defensa de Roberto Bársola? Mira, en realidad hay algo muy simple. Cuando se plantea la acción en donde se solicita el jury y la institución de los fiscales por mal desempeño de las funciones, nosotros entendíamos que habían líneas investigativas que no se habían realizado, digamos, por ejemplo, a Facundo Macarrón se lo imputó a 5 años y medio por una sospecha leve, así lo aclaran los fiscales durante el juicio, durante el jury, digamos, y habían posibilidades de investigar a los obreros de la casa. ¿Por qué? Porque habían contradicciones en las testimoniales desde el principio, después del ADN, que te digo que no estaba identificado, pero un informe del FBI incorporado al expediente en el 2011, el 6 del 6 de 2011, que hacía referencia a que Nora Almas había sido abusada sexualmente y que sugerían investigar a los obreros de la casa, especialmente el que se había puesto en el lugar del hecho en el momento que termina la hora de muerte de Nora Almazo. Todas esas cuestiones fueron ignoradas completamente, que es una línea que se podría haber seguido. Nosotros no hicimos referencia a la culpabilidad de Bársola, porque obviamente no podemos hablar en esos términos,
pero sí hicimos referencia que hay una investigación que no se había evacuado correctamente y era una investigación y una línea objetiva. Que eso es lo que termina quedando demostrado en el jury. El hecho de lo que dice el abogado de Bársola, Ramírez Río, de que lo han mencionado más a Bársola que a los fiscales, sucedió principalmente porque los fiscales lo mencionaron a Bársola durante toda su defensa, haciendo referencia a esto, digamos, justamente, que sí se lo había investigado, que sí se habían hecho medidas investigativas en referencia a él, pero que no se habían encontrado elementos suficientes, cuando después en el 2024 el doctor Jávega con una investigación objetiva, una ABC criminalística, hizo dio el expediente de la foja 0 hasta la última, y hizo un grupo de personas que también los fiscales intentaron llamarlo como una especie de excursión de pesca, que realmente es una ridiculez, porque en realidad esto se hizo en base a una investigación que estaba en curso, en donde él estaba buscando quién había sido el aportante del ADN en el cinto de la bata y en el vello púbico. Entonces hacen este grupo de personas que habían sido personas que habían estado cerca de la víctima, próximas a la víctima, momentos antes de la muerte. Entonces, en ese grupo de personas, el número 27, dan con Bársola. Jávea hizo una investigación precisa, clara y totalmente objetiva, que tenía que ver justamente con una prueba indubitable para nosotros. Obviamente, como te digo, te reitero, no podemos hablar de culpabilidad porque rige el principio de inocencia, y ojalá, como dijo el doctor Ramírez Río ayer en una nota, se puede ir a un juicio ordinario a los fines de poder determinar, en el caso, como él dice, la inocencia de su cliente o la culpabilidad, ¿no? Pero en definitiva, hasta que no vayamos a un juicio ordinario, no se puede hablar en esos términos. En el jury, el tribunal del jury nunca habló en esos términos, de hecho solamente lideró este proceso, y en el transcurso del proceso, en el devenir del proceso, se dieron cuenta de que lo que nosotros habíamos solicitado en abril del año pasado era correcto, y después se acumuló con el tema de la acusación del fiscal Croppi, que circunstancialmente dijo por qué él entendía que había mal desempeño en las funciones para cada uno de los fiscales, y en definitiva el tribunal terminó dando los fundamentos de por qué ellos creen que esta medida es correcta, y por eso destituyeron a los fiscales. María Ángeles, esto, de acuerdo a lo que han manifestado varios de los fiscales destituidos, va a ir primero al Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué prevén usted que puede llegar a pasar? ¿Se puede? Sí, ¿Es otro criterio que va a tener el Tribunal Superior de Justicia? Desconozco si va a tener otro criterio. La realidad, digamos, es que, bueno, la doctora Rinaldi lo explicó muy bien ayer en una nota que le hicieron, creo que fue en La Voz, o también, no sé si Puntal le había hecho una nota. Él lo explicó muy bien, o sea, ellos, una apelación de esta resolución no se puede presentar ante ellos mismos, porque justamente ellos son los representantes del pueblo ante este tipo de denuncias. Entonces, obviamente, tiene que ir al Tribunal Superior de Justicia, y en el eventual caso también tendrían un recurso directo en la Corte. Desconozco cuál es la actitud que va a tomar el Tribunal Superior de Justicia. Habría que esperar, digamos, a ver si realmente hacen este reclamo y si efectivamente se lo dan. Yo creo que no, porque creo que quedó bien explicitado, y de hecho, digamos, el Tribunal del Jury dio extensos fundamentos de por qué entienden que hubo negligencia grave en el devenir del proceso de la causa de Nora Dalmazo. Claro, la pregunta era para hacer la consulta de si el Tribunal Superior va a aplicar un criterio estrictamente jurídico, a diferencia de lo que puede tener también en la decisión. O sea, por el tema de la resolución. Exactamente. Sí, a ver, digamos, dudo, digamos, a ver, sí, es que, digamos, los fiscales han hecho referencia, los defensores fiscales han hecho referencia a que esto es un juicio político. Claro que es un juicio político, se llama juicio político, de hecho, o sea, es un juicio político. ¿Y por qué se hace de esta manera? Porque las denuncias las hacen ciudadanos ante el Tribunal del Jury, para que ese tribunal evalúe si el magistrado o el funcionario cometió mal desempeño de funciones o un delito, etcétera, dentro de su actividad o su proceder. Entonces, digamos, en el jury se analizan cuestiones
que están establecidas en la Constitución provincial en cuanto al mal desempeño. Obviamente que si esto va al Tribunal Superior de Justicia, los defensores de los fiscales van a poder manifestar, supongo que hay cuestiones jurídicas, y en base a eso el tribunal va a tomar la decisión, pero obviamente siempre teniendo en cuenta el marco de los fundamentos dados en el tribunal del jury y en el proceso del jury, ¿no? O sea, no es que se pueden expandir más de eso. Bien. Bueno, María Ángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, muchas gracias por este contacto. Gracias, Leo, gracias, Ailén, y a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.